ya empezó ahí a pegarme ya en no sé qué era lo que iba a decir. El mojicón con mi bisabuela. Sí, Que yo le leía el mojicón. pero que su merced no sabía leer. No, yo no sabía leer. ¿Eso era cuando se tiene cuántos años? Yo tenía 5 años. Y resulta que salía un periódico. En un periódico salía una tira cómica que llamaba El Mojicón. Que era un chino pelado que tenía apenas un mechón aquí. Y entonces mi mamá me lo leía. Y yo me lo aprendía. Hubieran aprovechado esa memoria. Yo me lo aprendía y iba donde mi bisabuela, que me detestaba, entre otras cosas. ¿Tu bisabuela era Era la mamá de mi abuela, mamá Maraca, la bisabuela? la bisabuela. Y le decía, le leo el mojicón, y se quitaba ahí mismo ella leyera con un lente. Y ahí mismo quitaba el lente y decía, vos no sabes leer. Decía, pues le leo. Decía, bueno, pero espérese, cogía el lente y miraba. Léame aquí. Y yo de acuerdo con el cuadro, yo sabía qué decía. Y le leía. Cuando acababa me tiraba el lente y me tiraba el periódico. Me decía, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Vos no sabes leer. Decía yo, pues yo le leo otra vez. ¿Eso era Bogotá o Así que yo me parrandeaba la viejita esa, eso era Zipaquirá. Yo estaba chiquita. Nosotros nos queríamos en Zipaquirá. No, yo no sabía leer, pero yo me aprendía el mojicón. Mamá me lo leía y yo aprendía. Mi mamá y mi papá iban apenas los fines de semana. Yo vivía allá con ellos. Y la viejita era que todas las tardes, a las 5 de la tarde, cerraban después de comida. Comíamos a las 5. Y porque a las 7 tomábamos aguapanela, refresco. Y yo le decía, ella se quedaba en la sala y llevaban un platón de agua, eso era una película todas las tardes. Un rito. Le llevaban un platón de agua, cerraban todas las puertas y la viejita se quedaba en la cocina. La viejita era tan alta como Luis Mercedes. Ah, ¿sí? Sí. ¿De dónde viene la cosa? Y entonces yo decía, pero nadie era capaz de contarme qué hacía la viejita en la sala. En la cocina con el platonado. En la sala. Ahí En está. la sala. Sola. Y entonces, pues yo decía, ¿qué es lo que hace mamá Maraca en la sala? Pero ¿qué te importa? Me decía todo. Pero entonces, una vez, apenas comimos, fui y me metí detrás del sofá, había 2 sofás grandototes, que como 2 veces estos, que eran de flores, yo me acuerdo, y había un tapete lindísimo, y yo me metí detrás del canapé, a ver qué era lo que hacía. No, y cuando miré, pues ella usaba esas naguas blancas hasta el suelo. Y se quitaba las naguitas de encima. Y empezaba. Figúrese, ella iría a mirar las pulgas. Las pulgas. Ella hacía así y botaba en el platón. Supuestamente se estaba quitando las pulgas. Ella no tenía ninguna pulga. Es que ella ya estaba como deschavetada. Entonces dije que siempre duraba como 1 hora en esa. Dije, yo no me voy a estar más aquí. Yo me voy a estar todo el tiempo así mirando las cubiertas.
Yo pensé que eran varios de asientos. Yo también. Y entonces me salí de detrás del sofá y eso me echó la platonada de agua. ¿A qué viniste? ¿A mirarme el rabo? Yo no, porque ella no se dejaba ni mirar el rabo. O sea, a botar las pulgas entre el brazo. Pero ahí nomás, a ella no le gustan los besos. Y la viejita maraca era que le tenía mucho miedo al temblor. Y yo me aprovechaba de eso. ¿Así? Porque la casa era una casa que tenía 4 corredores. Y los corredores eran anchos y en el corredor para dividir el patio había un pretil. En cada columna de esas había una colgadera. Y entonces yo cogía y corría por ese pretil, moviendo las colgaderas. Lógico que cuando yo terminaba, cuando llegaba al otro corredor, todas las colgaderas se estaban moviendo. Entonces yo corría a la sala, la viejita se la pasaba detrás de la puerta leyendo. Una silla ahí. Y le hacía creer que estaba temblando. Yo le decía, mamita, está temblando. Y ella miraba, era para el patio. Veía todas las colgaderas moviéndose. Y entonces se caía de rodillas, tocaba llamar al médico y yo corra para el zarzo, para allá esconderme. Decía mi abuela, pero ¿por qué le hace caso a todo lo que ella le dice? Decía, porque no ve que viene y se arrodilla aquí junto a mí y me dice, mamita, está temblando. ¿Cuántos años tenía mamá Maraca? Mamá Maraca tenía más de 90 años. Ahí, en ese tiempo. Sí. Y su merced tenía 5. Y yo tenía 5. Cuando... Y después usted me contaba que Fulgencio fue administrador del teatro. Del teatro municipal. No, del Jorge Eliezer. Es que después de que se pensionó, En la Salina. a él lo nombraron, sí. Se vino para Bogotá y lo nombraron en el teatro municipal. Y ahí duró como 5 años. Nosotros teníamos un palco propio y mirábamos todas las funciones, eso de ya estoy aquí, no te amo y me... No te amo y me has de tener que llegar a mí. Eso era de una zarzuela que se llamaba La Casa de las 3 Niñas, era de mujeres de la vida. Pero qué bellezas de mujeres. Andaban con una sombrilla cantando. ¿Qué veces que empieza anda? Unas mediecitas para mi María Paula. Nunca me engañan ingratos y celosa me quieren volver. Cuando nunca este sitio faltado y se desvelaron por estar aquí. Con una sombrilla bailaban y cantaban. Pero se la Pues nosotros nos las veíamos hartas veces porque esa compañía venía cada rato y siempre daban, esa era una compañía de zarzuela y venía una de comedia. Ay, qué era tan linda. ¿Dónde está la muñequita? Se me olvidó. ¿Dónde estarán nuestros mozos que a la cinta no quieren venir? Cuando nunca a este sitio faltaron y se desvelaron por estar aquí. La jornada laboral, mire, yo hace
Doctor Gaitán, pláceme saludarlo. Hijo, ¿cómo me lo Perseverancia. Claro, mijo. Acabábamos de almorzar y llegó mi cuñado Juan Vicente y nos abrió la puerta y le pegó a Luciano el grito. Le dijo, mataron a Gaitán. Fue como a la 1 de la tarde. Nosotros acabábamos de almorzar. Entonces dijo Juan Vicente, está revuelto el pueblo en Bogotá y aquí. Últimas noticias. Entonces digo, Luciano, que yo me voy para la droguería porque no me la voy a pasatear. Dije, pues yo también me voy. ¿A la droguería? Claro, nos fuimos para la droguería. ¿Ah? Yo tenía a Alberto. Y luego Alberto Y estaba A esta hora, esperando la a clínica Luciano. central registra un número elevado de heridos Tenía en como espera de ser atendidos. Las calles del centro son un Eso hervidero fue en humano. abril, el 9 El de pueblo abril, se ha tomado a las los calles. 3 meses. En ¿no? inmediaciones del Palacio Presidencial, la Guardia repelió a los que marchaban Yo hacia todavía Palacio estaba revuelto. y el número de muertos es significativo. Nos fuimos para la droguería. En este momento, las llamas consumen el Ministerio de Lo que Gobierno, hicieron fue el ir y periódico El botarles Siglo. papeles quemados, Se bajan de los taxis. papeles ardiendo a la tipografía San José, que quedaba donde es el Banco de Colombia. Estaron por las ventanas, sí, hasta la esquina, era la esquina de San José. O sea, todavía no el queda. papá de Juan Carlos Torres. Jesús Arango se subió a uno de los balcones de lo que es el Dian hoy, que también era del departamento. Todos los dirigentes Ya sindicales era del deben departamento. aglutinarse enseguida. La Dian, sí. Se subió allá a llamar a la gente a la cordura, que no había necesidad de que nosotros nos revolviéramos y nos matáramos unos con otros por cuenta de que habían matado a un político en Bogotá, que podía ser muy querido de todos nosotros, lo era, y con Chucho Arango era liberal, era de los jefes liberales de aquí. ¿Pero quién era el que llamaba? Sino que nos fuimos para la casa, cerramos la droguería, nos fuimos para la casa como medida de precaución, ¿no? Ya vimos que no pasaba nada, mataron los 2 presos que había en la cárcel. ¿La cárcel era en los centauros? Y fueron sorprendidos por la DIVAC. Comerciantes que cuidaban sus negocios y quedaron atrapados en sus locales. Víctimas también entre los automóviles incendiados. Hay decenas de niños buscando a sus madres. Pues realmente los conservadores se escondían, nos echan la culpa a nosotros. Y resulta que el tal Roa ese ni siquiera fue el que lo mató, pero ese ni siquiera era conservador tampoco, es un comunista. Y hacia el Palacio de la Carrera, un tanque militar. Es decir, En sorprendente mi operación. papá vio, y yo alcancé a ver porque yo subí a Bogotá, y yo vi cuando llegaba a la casa de una prima mía, el yerno, con una camioneta de Platón que tenía y la llevaba taxiada de coche. Eso abrían el garaje, metían la camioneta, la desocupaban adentro y se volvía para el centro. Él no entró a ningún almacén ni se robó nada, sino recogiendo en las calles todo lo que la gente botaba, que sacaba de los almacenes y ni siquiera lo aprovechaba porque lo botaba. Pero eso Las fue, joyerías, pero todo eso fue a los cuantos días después del 9 de abril. ¿Qué? ¿Una semana? A los 8 días, una semana. That's equally valuable. Yes. Con su... Yeah. All the time.
En medio de este progreso, Villavicencio es presa del conflicto político de los años 50. En 1949, el capitán del ejército, Alfredo Silva, cumpliendo una orden de golpe militar para derrocar al presidente Mariano Ospina Pérez, sin que conociera la revocatoria de la orden, salió de Apiay y se tomó a Villavicencio, iniciándose una época trágica y sangrienta. Este conflicto empezó siendo una lucha entre el poder político liberal y conservador, y en el llano terminó siendo un conflicto de orden social con la revolución de los llanos. ¿Y Chano nació en qué mes? ¿Ah? ¿Y Chano nació en qué mes? Chano nació el 12 de agosto. Ah, ya, o sea, nació... Del 48. Nació y al mes se vinieron, más o menos. Y al mes nos vinimos. Que habíamos tomado el apartamento por 3 meses nomás. Ahí balacera, pero era tal vez cuando iban a hacer Jairo. Sí, aquí sí hubo toque de queda inmediatamente. Pero tal vez cuando iban a hacer Jairo. ¿La de Jairo cuál fue? La de Jairo fue el 26 de noviembre de 49. ¿Y esa revuelta por qué fue o qué fue? La revuelta fue porque el liberalismo supuestamente quería tomarse el poder. Aquí había un intendente que era, pues lo querían bajar a él. Y sí, el ejército fue el que se tomó el pueblo. Los liberales que había, estaba Pedro Luis, estaba Los Arangos, estaba Gabriel López, que era el dueño del Hotel Meta, estaban metidos en el hotel, dirigiendo la revuelta, y la revuelta nació muerta. El intendente no estaba aquí, llegó a medianoche, y entonces lo llevaron detenido para el comando del ejército, que era en el parque donde fue la caja agraria. Y allá le dijo el comandante: perdone, doctor, ahí ha habido una equivocación, usted se puede ir para su casa. Y le dijo: pues no, sabe que yo más bien los acompaño a ustedes. Aquí, pues él sabía para qué lo mandaba para la casa. Claro, para que los soldados tenían orden de dispararle al que caminara por la calle. Pues ellos mataron ese día a los dos policías que estaban guardiando el teléfono. El teléfono era donde es la droguería Los Llanos. Ahí era la oficina de teléfono. Y a las 10 de la noche la cerraba. Era solo un teléfono para todos. Ellos creyeron que al matar los dos policías, pues quedaban dueños del teléfono. Y resultamos con que ellas, antes de irse, las empleadas dejaban la casa del gobernador, del intendente, conectada directamente con Bogotá. No tenían necesidad de ir a llamar allá. De ir a llamar allá. Entonces, pues el intendente llegó a la casa, se comunicó con Bogotá a las 6 de la mañana y les explicó lo que estaba pasando. Y a las 2 de la tarde, poco más o menos ese tiempo se demoraban el transporte de Bogotá aquí. Estaban descargando 17 camiones de policías en el parque, de los que llamaron chuladistas. Y se acabó la revuelta. Así por lo menos se acabó la revuelta, nadie volvió a salir a la calle, todo el mundo le dio miedo. That's equally valuable. Yes. Con su thing. Yeah.